Y aquí estamos de vuelta en nuestro segmento Respirando Calidad de Vida. Hoy definitivamente dedicado a todo lo que es la parte de nuestro cerebro. Y vamos a estar hablando de cuando se nos empiezan a olvidar las cosas a estos adultos mayores. ¿Qué tenemos que hacer y por qué nos da tanto miedo conversar sobre eso? Vamos a tener a un experto, el neurólogo Orlando Vivas, y nuestro querido doctor va a estar dándonos toda la orientación para que hoy, un sábado de salud y calidad de vida, usted y su familia puedan salir adelante con todos los cambios que pueden venir con la edad del adulto mayor y estos cambios cognitivos. Dani, cuéntanos del doctor. Así es, y para nosotros es un placer tenerte acá en Respirar Libre para darnos luz sobre este tema que es tan importante y saber cómo abordar el Alzheimer y la demencia, por supuesto, con un especialista de tu talla, así que bienvenido. Bueno, muchas gracias, doctor Sajixa, Daniel y Genso. Gracias por la invitación. Y bueno, evidentemente les agradezco porque este tema es fundamental y más hoy en día, ¿no? Que después de ciertas eventualidades que hemos sufrido, la población mundial, ¿no? Llamémoslo pandemia en el año 2020, se ha aumentado, ¿no? La incidencia de este tipo de síntomas en donde la alteración de la memoria y otros procesos cognitivos han sufrido, ¿no? Un daño bastante relevante. Eh, Ajá, doctor. sí, fíjate, ¿qué tenemos que tener en consideración, ¿no? Que yo siempre le digo a los pacientes y a las personas en general que nosotros tenemos un gran regalo que es la cognición. Es como la bolsa de regalos de Santa. Y Santa tiene muchos regalos allí y cada regalo es un proceso cognitivo. Entonces, ese proceso cognitivo puede ser la memoria, puede ser la capacidad de lógica, cálculo, la planificación, ejecución, lenguaje, atención. O sea, hay muchos procesos cognitivos que permiten ser quienes somos, poder relacionarnos con el medio y evidentemente con las demás personas. Claro, Acaba porque de decir algo importante, doctor, de que a, a raíz de la pandemia, como que hubo una mayor manifestación. Ahora pregunto algo, ¿las vacunas habrán tenido algún tipo de incidencia también en esto? Bueno, aquí yo creo que es multifactorial, ¿no? No podemos decir que fue un solo elemento. Quisiera partir del hecho de la situación que se vivió durante la pandemia. La pandemia fue aislamiento social y aislamiento físico. O sea, no puedo ir a visitar a mi abuelita, no puedo visitar a mi hermano, no puedo visitar a mi mamá porque, oye, está el riesgo que puedo contagiarla. Y hay una premisa desde el punto de vista neurológico y la neurociencia cognitiva que es totalmente cierta, que dice así, ¿no? Que todo cerebro que se aísla es un cerebro que se pierde. Y lo vimos en la película del náufrago con Tom Hanks, ¿no? Que simplemente aislado, él cuando regresó, cuando se reinsertó en la sociedad, era otra persona totalmente distinta y no sabía cómo encajar. Entonces, ese es un elemento, yo creo que el más importante que sufrimos durante la pandemia. También hay otro factor que fue la infección directamente por el coronavirus, perdón, por el SARS-CoV-2. ¿Por qué razón? Bueno, porque sabemos que en algunos casos produjo inflamación a nivel cerebral. Muchos pacientes ingresaron por encefalitis, por acción directa del virus. Pero también teníamos otros elementos, como la alteración a nivel del flujo, los factores protrombóticos o formadores de trombos, que también entonces llevaron a pacientes a tener enfermedad vascular cerebral. Em, Hay algunos datos importantes, no sé si recuerden de aquel entonces el síndrome de la neblina mental asociada a la infección por coronavirus o al COVID-19 como tal la enfermedad. Entonces yo pienso que esos son los elementos más importantes. Em, Hay ciertos factores que involucran o se han mencionado de la vacunación como parte de ese deterioro, pero la verdad es que no hay una, digamos, evidencia científica que realmente apoye, ¿no? A esta hipótesis o no una evidencia contundente en comparación a las previas que les comenté. Ah, bueno, y otro detalle importante que también lo estás pasando por alto,
que la infección por coronavirus, el principal sitio que atacó fue evidentemente la vía respiratoria y a nivel pulmonar. Entonces, el intercambio gaseoso, o sea, la cantidad de oxígeno que podía ingresar a nuestro cuerpo disminuía. Esa es la famosa frase de que no es que está desaturado, que el oxígeno está bajo. Y nosotros, nuestro cerebro es muy sensible a la falta de oxígeno, porque el cerebro necesita dos cosas fundamentalmente, ¿no? Desde el punto de vista, vamos a llamarlo bioquímico, que es glucosa y oxígeno para poder funcionar. Si fallan alguna de ellas dos, evidentemente que vamos a tener una alteración cerebral o neuronal. Y algo súper interesante que nos acabas de decir y que es propio de respirar libre. Si la persona no respira, no tiene un tenor de oxígeno adecuado, absolutamente todas las funciones del organismo disminuyen, todas. Y ahí el por qué iniciamos también esta conversación, hablando acerca de lo que nuestros adultos mayores tienen al presentar fallas de memoria. ¿Cómo podemos saber si es un Alzheimer o si es una demencia senil? Ok, bueno, vamos a aclarar un punto antes de. Yo pienso que siempre hay como que un pasito antes. Todos nosotros, absolutamente todos, vamos a tener un deterioro cognitivo, que es producto del paso de los años. Es lo que llamamos envejecimiento. Nuestra manera de responder, de analizar la situación, de planificar, ejecutar, es distinta a los 20 años en comparación a los 40, a los 60 en comparación a esos 40 y así sucesivamente, ¿no? O sea que cada vez nos vamos a ver un poquito más limitados en cuanto a nuestras capacidades intelectuales y cognitivas a lo largo de los años. Pero en el adulto mayor entra en juego el elemento de la neurodegeneración, que no ocurre en todos, pero sabemos que existe un gran porcentaje que va a tener este factor. Entonces, dentro de los trastornos cognitivos, uno tiene el deterioro cognitivo vascular, que anteriormente llamábamos a todo esto demencia, ya esa palabra quedó en desuso, ahora hablamos de deterioro cognitivo, y lo que llamaban antes demencia senil es ahora ese deterioro cognitivo vascular. Tenemos el deterioro cognitivo que es neurodegenerativo primario, o sea, que quiere decir que la lesión está a nivel cerebral, a nivel de esas neuronas, en donde uno de los más resaltantes, o el que tiene la banderita así, que va de primero en la vanguardia, es la enfermedad de Alzheimer. Ujú. Entonces, ¿qué sucede? Que desde el punto de vista clínico, o sea, los síntomas que tiene el paciente, casi siempre van a tener cierto comportamiento un tanto similar, ¿no? Por ejemplo, pueden tener alteraciones en la memoria, principalmente la memoria reciente, van a tener problemas con la orientación, posteriormente ya las actividades que hacían previamente y que las hacían muy bien, ya no pueden hacerlas con la misma agilidad o con la misma facilidad, e inclusive pueden olvidar los pasos para preparar, por decirles algo, un quesillo o si preparaban el almuerzo, entonces ya, oye, ¿cuántas tazas de agua eran por tazas de arroz? ¿Será que ya le eché la sal? ¿Le echo sal o no le echo sal? O sea, ¿cómo hago esto? Eso se va perdiendo poco a poco y pueden tener un punto en común, tanto el deterioro vascular como el deterioro primario tipo enfermedad de Alzheimer. ¿Cuáles pudieran ser de cierta manera unas diferencias puntuales? Que cuando se trata de un proceso vascular, pudiéramos tener exacerbaciones mayores cuando hay un evento agudo. Vamos ahora a aclarar un poquito eso porque ya se empieza a complicar la cosa, ¿no? El daño vascular es un daño crónico, es lo que se tiene, ¿no? Va disminuyendo el flujo de sangre de manera progresiva, parcialmente, crónicamente a nivel cerebral, y más en las áreas que están más profundas y limítrofes entre una arteria y otra. Pero puede ocurrir que dentro de esa disminución del flujo por la afectación de esas arterias, que vamos a llamar las tuberías, para hacer la analogía, se obstruya una de ellas. Entonces, si una se obstruye, se produce un evento cerebrovascular agudo. Entonces, cuando ocurre una ACV o un SB, ese daño o esa alteración cognitiva salta, o sea, es mayor
justo en ese momento. Entonces, un paciente que tenía problemas de memoria, que tenía problemas para orientarse, que pudiera tener alteraciones de conducta también, cuando tiene ese evento puede llegar a presentar una parálisis de una parte de su cuerpo o pudiera comprometer otras áreas que tengan que ver también con la cognición, más enfocados hacia el lóbulo frontal, un área que se llama prefrontal. Entonces, allí vemos que la evolución pudiera cambiar y pudiera ser exacerbarse de una manera aguda. Y los familiares dicen, doctor, pero si él venía así, ¿por qué de repente empeoró? Bueno, porque sucedió algo más, algo agudo y un poquito mayor. Generalmente en el paciente con enfermedad de Alzheimer es más progresivo ese deterioro. Uy, y con esta explicación, doctor, vamos a hacer una breve pausa para que sigamos desarrollando el tema y sí me gustaría que también abordáramos la parte de los cuidadores, cómo también pueden gestionar esa frustración cuando el paciente comienza a desconocer por completo a sus seres queridos. Hacemos una pausa y ya regresamos. Y estamos de vuelta con más de Respira Libre, tu programa de salud y calidad de vida, con un invitado increíble, el doctor Orlando Vivas, neurólogo, quien está conversando con nosotros sobre un tema muy particular y muy importante, además, que tiene que ver con el Alzheimer. Particularmente, yo en mi caso creo que es una de las enfermedades que más temor le tengo, porque creo que uno pierde, o sea, absolutamente el dominio en sí de quién eres. Y pues evidentemente ese deterioro que se va gestando en el paciente es increíble. Ahora, Orlando, antes de que Daniel te haga un par de preguntitas que tiene por ahí bien interesantes, generalmente siempre asociamos el Alzheimer con los pacientes ya en una edad avanzada, a partir de los 60 años, pero también sabemos que está lo que llamamos coloquialmente como el Alzheimer prematuro, que se presenta a una edad bastante corta, sobre los 40, incluso muchísimas veces sobre los 30. ¿Qué pudiera ocasionar que esa enfermedad se manifieste tan temprano? A diferencia de que es un porcentaje muy mínimo en comparación a la edad regular, que es sobre la tercera edad o sobre los 60 años. Sí, oye, eso es una pregunta bien interesante, ¿no? Porque, ¿qué pasa? A pesar de que nosotros hacemos la diferenciación de la enfermedad de Alzheimer de inicio precoz y la enfermedad de Alzheimer de inicio tardío, eh, existe también otro detalle muy importante, que esta enfermedad es multifactorial, pero también hay un componente en un porcentaje menor de los casos que es de origen genético. Entonces, hay alteraciones en algunos genes, como por ejemplo la expresión del gen de ApoE, la polipoproteína E, en sus alelos epsilon 4 E4. Tenemos el gen de la presenilina 1, presenilina 2 y el gen de la proteína precursora de amiloide. Entonces, en estos pacientes que expresan estos genes, pueden desarrollarse de una manera precoz. También hay varios artículos que se han publicado, pero uno de ellos yo creo que el más resaltante, en donde un bajo nivel educativo durante la infancia, durante la adolescencia, problemas auditivos durante la infancia, tienden a aumentar de una manera considerable el riesgo de sufrir de enfermedades neurodegenerativas, en este caso enfermedad de Alzheimer, y que sea precoz, ¿no? Incluso, para más o menos complementarlo con lo que hablamos previamente, se reportó en un momento, que eso quedó allí, un caso de un joven de 19 años en China que post-COVID llegó a presentar un deterioro cognitivo importante y las características de la evolución eran similares a la enfermedad de Alzheimer de inicio precoz. O sea, fue sumamente rápido, ¿no? Entonces, claro, eso quedó allí interrogado. Algunos a nivel internacional decían, bueno, que era el caso más Más joven, ¿no? precoz, Enfermedad de claro. Alzheimer, pero, oye, yo particularmente tengo mis reservas, ¿no? Con respecto a esto, pero lo dejo allí, sobre la palestra de ese jovencito, ¿no? Que es un caso curioso. Entonces, pienso que esos son los factores más determinantes para poder verlo en personas, digamos, más jóvenes, ¿no? Mira, Orlando, Danielis, antes de irnos a la pausa,
te tocó un tema sumamente importante, es el tema de los cuidadores. Porque la persona cuando empieza a presentar, bien sea una u otra enfermedad, Alzheimer o la alteración ahorita del eje vascular, como se denomina lo que es la demencia senil, la persona vive su realidad. Realmente no se ve afectada, no se acuerda como era antes, pero el entorno, o sea, es una patología que afecta al grupo familiar absolutamente completo. Porque es una persona que ya no puede quedarse sola, es una persona que ya no puede tener su poder de manutención, es una persona que amerita cuidado, es una persona que no va a reconocer a su cuidador. Por lo tanto, hay un deterioro en sí mismo, pero hay un deterioro mayor en su grupo familiar. ¿Cómo se hace para manejar esto? Sí, bueno, a ver, la, co- la Es un tema consulta, bastante denso, sí, pero sí, importante que lo hablemos porque quizás tengamos oyentes que estén pasando por esto y no saben claro qué que es. sí. Con seguridad tenemos oyentes que están pasando por esto. Claro que sí. A ver, me gustaría partir del hecho de que la consulta de los que nos dedicamos a la neurociencia cognitiva y los trastornos cognitivos no es solamente para el paciente, Obviamente, por eso es sino que que tocaste. también es para esos cuidadores y el grupo familiar. Claro que sí. Y el otro punto que tenemos que tomar como partida es que depende de la evolución, depende de en qué estadio estamos. Porque hay pacientes que tienen un deterioro cognitivo leve o un trastorno neurocognitivo menor con un bajo grado de dependencia, que ellos pueden hacer sus actividades del día a día sin mayor problema. Pero ya cuando hablamos de un trastorno neurocognitivo mayor o un paciente ya con el síndrome demencial propiamente dicho, que ya es un estadio evolutivo avanzado, entonces la dependencia va a variar y evidentemente va a ser mayor. Una de las recomendaciones que yo siempre le digo a los familiares y a los cuidadores es, un cuidador no se puede hacer cargo de un paciente. No puedes estar allí todo el tiempo, los 365 días del año. Se necesita crear una rutina entre varios cuidadores para poder garantizar tanto el estado de salud del paciente como el estado de salud del cuidador. Eso es fundamental. Establecer rutinas bien precisas para poder cumplirlas a lo largo del día, en donde dentro de esas rutinas no todo tiene que estar enfocado en el paciente, sino también en el cuidador, incluyendo sus horarios de comida, sus horarios de descanso, los horarios de sueño, incluso el horario de esparcimiento que tiene que tener, ¿no? Eso es fundamental. Y más aún cuando el cuidador es un descendiente directo, o sea, entiéndase, hijos. Porque, ¿qué pasa, no? Que allí está implícito el componente emocional. Es mi mamá, es mi papá que está allí, que ya no es el mismo de antes, que, oye, yo no lo reconozco, él no era así, y cada día que pasa es diferente, puede fluctuar, puede tener episodios depresivos, puede tener episodios alucinatorios, incluso hasta agresividad, y él jamás en la vida me levantó la mano. Entonces, hacerles entender de que a pesar de que ese que está enfrente es su mamá, es su papá, la No, conducta que puede llegar a tener no es que él quiera hacerlo, sino simplemente su cerebro está funcionando así, producto del deterioro. Y para eso es que siempre tiene que ir de la mano del especialista para poder controlar estos síntomas que se van presentando. Entonces, oye, siempre una buena rutina, siempre incluir al cuidador dentro de esa consulta, y es indudable o imprescindible que el médico y el equipo estén o vayan de la mano con el cuidador. Orlando, y otra cosa, sabiendo que esta es una patología hereditaria, pues hay dos factores. Uno, yo estoy viendo a mi mamá y mi papá, que ya yo no lo reconozco, pero segundo, oye, esto es hereditario. Y yo, luego viene para mí. Claro, esa es la gran preocupación. De hecho, Claro. aunque sabemos que el porcentaje que es de origen genético y que es hereditario es menor, evidentemente, pero existe. Y existe el temor, ¿no? De que, ajá, y esto que está pasando con mi papá, me va a pasar a mí. ¿Y cuándo va a comenzar? ¿Qué puedo hacer yo para evitar llegar a este punto? Porque esa es la otra cosa. O sea, tú puedes tener un elemento genético, o sea, que ya lo identificaste,
en el paciente, mira, si es positivo con unos alelos de 4 ok, para el gen de ApoE. Me lo hago yo soy el hijo, me lo hago. Ajá, sí, también lo tengo. Pero quiere decir que ese gen se va a expresar, No, que siempre yo se sufrir la expresa. enfermedad. Siempre se No, puede ser que lo tengas allí y pases toda la vida preocupado y jamás la tuviste. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tanto el que tiene ese familiar con deterioro cognitivo como el que no lo tiene. Una buena alimentación, tener o evitar azúcar refinado, alimentos procesados, ultraprocesados, que todo sea lo más natural posible y tener buenas rutinas o buenos hábitos de alimentación durante el día. El ejercicio físico es fundamental. Ejercicio físico aeróbico, por lo menos 150 minutos de ejercicio físico aeróbico a la semana, y el ejercicio de fuerza y resistencia por lo menos 2 o 3 veces por semana. El sueño es fundamental, una buena higiene del sueño, no solamente, bueno, tengo que cumplir aquí mis 7, 8 horas diarias, no solamente cuantitativamente, sino cualitativamente, un sueño de calidad es fundamental. Y lo que hablamos previamente, que es uno de los elementos, el bajo nivel educativo, bueno, tengo que retar a mi cerebro todo el tiempo, llenarlo de conocimiento, aumentar un término que ahorita suena mucho y que es importantísimo, que es la reserva cognitiva y Y ahí lo socializar. detengo, doctor. Ahí lo detengo porque Ajá, tenemos que hacer una pausa porque al regreso quiero que hablemos de esa reserva cognitiva. ok. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos. Y aquí estamos de vuelta con nuestro tema súper importante, hablando acerca del deterioro cognitivo en cuanto a pacientes con lo que antes se denominaba demencia senil y Alzheimer. Y dejamos en el tapete algo básico que está relacionado con lo que es un bajo nivel de instrucción durante la infancia y que por eso hay que esforzar a nuestro cerebro a que tengamos cada vez más conocimientos y más retos. Y eso se llama la reserva cognitiva. Háblanos un poco acerca de eso, Orlando. Sí, la reserva cognitiva es un término que es relativamente reciente dentro de la neurociencia cognitiva, ¿no? En donde, ¿qué es lo que se busca? Enriquecer a nuestro cerebro con conocimiento, retarlo a lo largo de los años, aprender cosas nuevas para poder soportar, ¿no? Lo que viene después. Porque existen dos caras de una misma moneda, entre comillas, que es la reserva cerebral, que es cómo está estructuralmente ese cerebro, y la reserva cognitiva, que es cómo está funcionalmente el cerebro. Si yo me formo, adquiero conocimiento importante, reto a mi cerebro con cosas nuevas en el día a día, ese cerebro, a pesar del daño que pueda recibir físicamente hablando, puede soportar un poco más. Va a Pero responder. sí, que eso es importantísimo, ¿no? Pero la persona que no lo nutre, lamentablemente, cuando viene este deterioro, cuando viene la afectación física, oye, no va a poder solventarlo y va a deteriorarse aún más rápido. Que Y en esa la es la práctica, clave. Orlando, en la práctica, me disculpa que te interrumpa, típico que cuando la persona se jubila, se retira, una persona súper activa, un gerente, alto gerente, o pues un trabajador que cumple jornada intensa, 18 horas, 12 horas, y dice, ok, hasta aquí llegué, llegué a mi jubilación. Posterior al tercer mes de la jubilación es otra persona, otra capacidad cognitiva, otra capacidad física. Por eso es que, sobre todo en las grandes empresas, se hace un empeño en que la persona no se jubile o que cuando se jubile tenga otro oficio y otro interés intelectual. Correcto. Ya cuando llega la jubilación, antes incluso de que suceda, tienes que tener un plan B. O sea, un plan a seguir después de que ocurra esa jubilación. Porque, a ver, hay algo muy cierto en la vida en general, que es que tú necesitas un propósito para levantarte cada mañana y seguir adelante. Y cuando las personas se jubilan, pareciera mentira, ¿no? Pero pierden ese propósito porque gran parte de ellas se ha dedicado solamente a su trabajo y a vivir por su trabajo, cultivar esas relaciones interpersonales y se desconecta totalmente. Al desconectarse, lamentablemente aparece la pregunta, ¿y ahora ¿Qué qué? hago? O sea, ¿qué hago con esto? O sea, y este tiempo, o sea, ¿en qué lo invierto? ¿Para qué me levanto? ¿Con qué ganas? O sea, ¿qué quiero hacer? Por eso es importante siempre establecer un plan. Y ese plan
tiene que estar ya sobre el tapete antes de que ocurra la jubilación. Creo que con esta definición de la reserva cognitiva, creo que dimos mucho de qué hablar y creo que podemos hacer un programa aparte de este tema porque está bastante interesante. Ya nosotros dimos la oportunidad de ceder nuestro espacio de novedades para abordar específicamente este tema porque no queríamos que quedara en el aire, pero doctor, vamos a hacer en pocos minutos un resumen de todo lo que hemos conversado durante esta hora para las personas que se incorporaron tarde y quizás quieran terminar de captar la idea de nuestro tema. Ok, el resumen sería que a lo largo de los años todos vamos a sufrir un deterioro. Tenemos que prepararnos para ese deterioro. ¿Cómo nos preparamos? Haciendo ejercicio, alimentándonos bien, con un buen sueño, manteniendo relaciones interpersonales que sean sanas, saludables y evitar el estrés, el estrés, ¿no? El famoso estrés. Porque ya para otro programa con lo de la reserva cognitiva, el aumento de cortisol se ha relacionado también con la aparición de trastornos neurodegenerativos y enfermedad de Alzheimer. Y eso ya tiene varios años rodando. Entonces, evitemos el estrés, realicemos ejercicio, tratar de tener una vida tranquila y cuando presenten algún tipo de síntoma relacionado con alteraciones de memoria, desorientación espacial o simplemente que sientan que su cerebro no está funcionando como funcionaba previamente o no tienen las mismas capacidades, ese es el momento de consultar. ¿Por qué? Porque es el punto en el cual podemos hacer algo antes de que esto vaya a avanzar. Eso es indispensable, tanto para el que lo está escuchando como para esa persona si tiene algún familiar, un tío, un primo, su papá, abuelo, etcétera, etcétera, que estén notando estas conductas que son diferentes, ¿no? Al papá o al abuelo como era previamente. Yo creo que no queda más que dar tus coordenadas, repetir que uno de los pilares fundamentales de Respira Libre como tal es la información y el que usted que nos está escuchando, nos está siguiendo ahora por YouTube, sepa que siempre tiene que ir de la mano de especialistas. ¿Cómo te ubican, Orlando? Bueno, yo estoy en Caracas, en la ciudad de Caracas, en Venezuela, en la unidad de neurología Neurovitas, que está ubicada en La Campiña, justamente donde se encuentra el laboratorio de neurodiagnóstico del doctor Ordaz. Allí estoy en este momento, ¿no? El número telefónico es 0414-245-9833 y por Instagram pueden seguir como @dr de doctor punto Orlando Vivas. Y si no lo ubican, como siempre, para todos nuestros especialistas, @Respira Libre, con todo gusto haremos llegar su información, su inquietud, para que, pues bueno, Orlando le haga cualquier aporte valiosísimo para usted o su familia. Orlando, crea pendiente, ya sabes, tenemos que hacer otro programa, ya Daniel te contactará. Y Claro que sí. muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros estresado. Ahora vamos a hacer una despedida corta, vamos a música, vamos a hacer algo, identificar y ya regresamos. Ok, perfecto. Vamos a una Vale, pequeña pausa y luego despedimos. ok. Gracias, Orlando. Gracias, Gracias, doctor, un Chaito, Vale. un placer. placer. Y así llegamos al final de este programa, siempre recordándoles que estamos acá gracias a nuestro centro de cirugía láser en consultorio Respira Libre. Todo lo que es obstrucción nasal, rinitis alérgica, poliposis nasal, ronquido, apnea del sueño, tiene la solución en un consultorio. Una técnica rápida, efectiva, comprobada en más de 7.000 pacientes en nuestros centros ubicados en Venezuela, República Dominicana y Estados Unidos. Hacen lo que para que usted tenga de la mano de nuestros especialistas una vía diferente. Láser en consultorio, anestesia en algodones y reintegro de inmediato a su actividad cotidiana. Y así damos las gracias a nuestra querida gente de Difusión Latina, Héctor Romero, nuestro jefe y director general de la radio, y Bonsover. También damos las gracias a Eduardo Mejías en los controles y a Jacques Valera en la producción.
Tamoy Blanco y José Ángel González en la edición y montaje y por supuesto en la producción ejecutiva la doctora Sajitza Mariño bajo el PNI 31743 en su expósito con su certificado de locución 39848 y quien les habla Danielis Camargo con el PNI 34483. Recuerden también que si no nos siguen en Instagram, es el momento preciso para que lo hagas a través de nuestras diferentes cuentas. @respiralibre, @sajitza piso marino, @danielis camargo, @soy Enzo Expósito y todos somos @difusión latina oficial. Felices de haberlo acompañado un sábado más y recuerden que nuestra cita de siempre es cada sábado a las 9 de la mañana por Difusión Latina. Sí, señor, de 9 a 11 de la mañana, un programa de salud y calidad de vida hecho por médicos con un lenguaje manejable para todos ustedes. Y hoy dedicado a nuestros niños con la parte de lo que fue La eh, neurociencia. de neurociencia y con nuestros adultos mayores. Así que quédense con nosotros el próximo sábado. Feliz fin de semana. Chao, Así es, niños. que descansen, un beso, nos vemos el próximo sábado.